3 años. 3 años. Cuando él entró en ese cautiverio, me senté y le supliqué: Henry, no dejes el ministerio, por favor. Y dijo: no, estoy enamorado y voy a jalar. No dijo así, pero yo lo entendí así. ¿Cómo nos ama Dios? Cada uno de los que están aquí parados tienen historias. Historias de fracaso, de debilidad, de caída, de ocupamiento, de historias, hermanos. Ahora que oía también a Mirna, me entusiasma eso que está haciendo el Señor. Porque cuando yo me vaya de esta tierra, yo quiero que la herencia, que ha sido para mí lo más valioso, que es el cuidado de esta iglesia, me quede en manos de gente que la ama, ¿cierto? Como yo he amado esta iglesia, y que no malbarate lo que estoy poniendo en sus manos. Entonces me entusiasma oír esto. Yo pensando en el tema de la vez pasada, sobre lo que hablé de la brevedad de la vida, dice el salmista: enséñame, Señor, a contar mis días, de modo que traiga al corazón sabiduría. Y yo dije: qué mejor manera de vivir una vida sabia que vivir bajo la autoridad de nuestro Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces yo voy a hablar sobre el principio de la autoridad. Dice el Señor en su palabra: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¡Ay, Señor! Yo te quiero servir, pero a mi manera. Yo te quiero servir bajo mi pensamiento, bajo mi razonamiento. Y dice el Señor: no hay una prueba de calidad que yo use. Si ustedes realmente me aman a mí, la prueba del amor de ustedes para mí es la obediencia. Entonces, la obediencia es la respuesta lógica al amor del Señor, a lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Una vida de obediencia es una vida con un fundamento sólido, capacitada para enfrentar las tormentas de la vida sin derrumbarse por completo. ¿Quieres que tu vida sea una vida con fundamento sólido? ¿Quieres tener la valentía para enfrentar las circunstancias adversas sin claudicar ni doblegarte? Vive en obediencia a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 y 27 dice: hoy yo les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, les mando a obedecer. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos impone ni nos obliga a obedecer. O sea, usted tiene la libertad de elección. Usted decide si quiere ir por el camino de la obediencia, que le trae bendición, o por el camino de la desobediencia, que le va a traer maldición.
desea fervientemente que nosotros lo obedezcamos. Ahora, ¿cuál es la lección que usted va a hacer? Deuteronomio 28:2: si obedeces al Señor, tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Entonces, usted escoge, quiere muchas bendiciones, puede leerse en su casa el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, la obediencia es parte esencial de la vida cristiana. Jesús es el máximo ejemplo de obediencia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole en todo. Lucas 11:28, y él dijo: antes, bienaventurados son los que oyen su palabra, pero no se queda ahí el versículo, y la obedecen. Porque yo puedo estar oyendo la palabra, óigame, 10, 20, 30 años y oírla, pero no obedecerla. Dios dice: son felices. ¿De cuántas cosas nos quiere librar Dios? El viernes estaba orando Mirna y dijo: aquí hay varias personas que están endeudadas. Y después empezó a orar para que Dios perdonara las desobediencias. Y yo dije: ay, ¿de cuántas cosas quiere librar Dios a sus hijos? Pero no se hace caso. Entonces no sigamos cometiendo los mismos horrores que comete la mayoría del pueblo costarricense, que el 60% o más del 60% están endeudados. ¿Dios quiere eso para sus hijos? No, no lo quiere. No lo quiere. A un cristiano que no obedece los mandatos de Cristo, el Señor le pregunta: ¿por qué usted me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo le estoy diciendo que haga? Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo significa la obediencia. La obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Con esta definición observamos los elementos de obediencia bíblica. Obediente significa que nuestra obligación es obedecer, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestro pecado. Deuteronomio 5, 32, 33. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Tengan cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, que es la historia de muchas personas en la actualidad, fue un pueblo que Dios le advirtió, como decir que en el camino estaban puestas las señales. Yo lo comparo a las señales de tránsito que están puestas en los caminos para que los conductores las sigan. Camino peligroso, curva pronunciada, no aumente la velocidad, respete las luces de los semáforos. Toda la palabra está llena de señales que nos va indicando el camino por el cual seguir.
pero yo puedo obviar esas señales. De hecho, muchos conductores dicen: no, hombre, 60 kilómetros no es nada para mi carro. Le voy a meter la chancleta aquí y voy a manejar a 100. Yo sí puedo. Yo sí puedo quedar en un precipicio, yo sí puedo tener un accidente, yo sí puedo. Ha terminado en muerte para muchos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros tenemos cuidado y seguimos ese camino que Dios ha trazado, que está muy claro en las Escrituras, dice la palabra que vamos a vivir, vamos a prosperar y vamos a disfrutar de larga vida sobre la tierra. El camino de la obediencia, un camino recto, un camino trazado, un camino dirigido por Dios, y seguirlo sí requiere determinación, requiere un compromiso diario y continuo. Puede parecer que sea muy sacrificado, y en ocasiones sí lo es, pero la recompensa es grande, es vida. Encontrarás entonces la verdadera vida cuando tú permites que Dios guíe tu camino. Sumiso implica que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vean, hermanos, el trato de Dios por años y años con la vida de un cristiano es quebrar su voluntad. Y para quebrar nuestra voluntad, Dios permite el refinamiento. Dios permite la prueba. Dios permite la escuela de la adversidad para quebrantar esa voluntad propia y poder que esa voluntad esté cedida totalmente al Señor. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Juan 14:23. Respondió Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tan solo la obediencia, hermanos, honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como el centro. Así que sepamos que hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios o el principio de la rebelión. Dos puntos: o obedecemos y estamos bajo la cobertura de Dios, o desobedecemos y entramos en el terreno de Satanás. ¿Por qué Israel fue llevado cautivo? ¿Por qué ha pasado por todo lo que ha pasado? Porque entró en un terreno de maldición al no obedecer a Dios. Y entonces es cuando el cristiano no le salen las cosas, por más que lo intente, porque está bajo una rebelión en su corazón y se llama rebelión. Vamos a ver ahorita más adelante. No podemos servir a Dios y a ver seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. En el libro de Mateo 8:5-10 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor,
que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Ponga atención a lo que sigue. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ve y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Este texto bíblico nos relata la historia de un centurión que le pidió a Jesús sanar a su criado. Este dijo que él como militar entendía esos principios de autoridad y que vio en Jesús esos mismos principios en el sentido que veía a Cristo como un hombre de autoridad por estar sujeto y obediente a una autoridad como era Dios el Padre. Y hermanos, aquí yo me he leído, yo creo que tal vez unas 5 veces el libro de Watchman Nee sobre autoridad espiritual. Un libro muy revelador y muy excelente, que yo creo que todos los cristianos deberían leer. Y estoy de acuerdo con esto que dice: solo podemos tener verdadera autoridad cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Un padre de familia solo puede tener verdadera autoridad si está sometido bajo la autoridad de Dios. Un líder en una iglesia solo puede tener autoridad verdadera cuando está sujeto a la autoridad. La vida de Jesús es nuestro mayor ejemplo en esto. Jesús, que lo vemos totalmente sometido a su Padre. Él hablaba las palabras que recibía de su Padre y hacía las cosas que su Padre le ordenaba. Vino a esta tierra para cumplir el propósito y el diseño establecido por Dios. Y Él dice: yo les doy el ejemplo para que ustedes, así como yo hice, ustedes lo hagan. Principios establecidos, principios que son reglas, que son ordenanzas, que son verdades vigentes, que son verdades esenciales, que los cristianos deben aprender a amar esos principios de Dios, porque un principio es algo que no cambia, no importa la circunstancia, la situación, se aplica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, puede aplicarse en la actualidad tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, familiar, en los roles en que las personas nos desenvolvemos en la vida. Principios establecidos en la palabra, y la palabra está llena de principios de integridad, los principios de oración, los principios de amor, los principios establecidos por Dios en cuanto a las relaciones, en cuanto al servicio, en cuanto a la unidad familiar, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la libertad, y podríamos enumerar montones de principios establecidos en la palabra de Dios sobre el perdón, sobre la ofensa, sobre montones de principios establecidos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son principios, son ordenanzas dictaminadas por Dios. Las parábolas de Jesús encierran principios que caracterizan la vida del reino, la vida de quien vive bajo el reino de Dios. El sermón del monte
que de Mateo 5 al 7 hay principios tremendos ahí en la palabra establecidos, principios que no cambian, principios que el pueblo de Dios debe seguir. En el libro de Proverbios 4, 20, 22 dice: querido jovencito, escucha bien lo que te digo, grábate bien mis enseñanzas, no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes la encuentran, son el remedio para una vida mejor. Libro de Proverbios, un libro de sabiduría, como toda la palabra, pero lleno de consejos valiosos. Están ahí en el libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene el Señor a establecer los principios? Porque el Señor pone límites para nuestra vida. Él nos dice: esto me gusta, esto no me gusta, esto es lo que quiero que practiques, esto no quiero que lo hagas. Él es claro. De ahí es que los padres de familia pueden tomar también, porque Él es Padre y nos da el modelo de Padre. De ahí tienen que tomar los padres de familia y saber que en los hogares tienen que haber límites. Lo que se puede, lo que no se puede hacer, límites. Lo que aceptamos aquí como una norma de este hogar y lo que no aceptamos. El Señor establece principios y no cambian. Van a ser los mismos siempre. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando establece esos principios? El propósito de Dios con su pueblo a través de estos principios es que nosotros seamos una nación, un reino ejemplar y digno de imitar. El propósito de Jesús, además del plan de redención, fue enseñar y demostrar que con la ayuda de Él sí es factible vivir en los principios que Dios ha determinado, con la ayuda de Él. Sin su ayuda no podemos. Pero tenemos la palabra, que es una lámpara que nos alumbra en lugar oscuro. Tenemos el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, para que nosotros podamos caminar con la ayuda de Él, obedeciendo a Dios. Al salir del reino de las tinieblas, venimos a ser del reino de los cielos. O sea, decidimos por nuestra voluntad ser parte de una cultura diferente. Dios está en este mundo, pero no es parte de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios, que significa dominio, gobierno y autoridad. El reino es la esfera de autoridad de un rey. El que habita bajo ese territorio viene a estar sujeto bajo la autoridad del rey. Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente. Muy fácil abrir el Salmo, recitarlo, pero estamos acogidos bajo la sombra del Altísimo. Estamos habitando bajo la autoridad de ese rey. Podríamos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Podemos decir también que el reino de Dios es algo interno que incluye la sumisión del corazón a la voluntad de Dios. El reino de Dios no está ubicado en un lugar geográfico, está ubicado aquí, dentro de mí,
corazón. Es realmente en nuestro corazón Dios el Rey. Está gobernando Él con autoridad dentro de nuestras vidas. Este reino es un reino de libertad espiritual, donde gobierna el Espíritu Santo, donde somos libres de ataduras diabólicas, de complejos, de temores. Es un reino que está basado sobre principios de autoridad, de excelencia, de fe, de amor, de sumisión, de adoración, de dependencia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo el problema del pecado y del sufrimiento en el mundo es el resultado de la rebelión contra Dios. Tenemos que entender que la autoridad y la obediencia a ella para poder ejercer una autoridad correcta. Las familias, los gobiernos del mundo están como están por la verdadera falta de autoridad en los hombres que lo lideran. Como está hoy nuestra vida, en forma personal, la de nuestra familia, es el resultado del sometimiento a la autoridad de Dios. Porque queremos muchas cosas, pero no las conquistamos porque nos falta estar sujetos a la autoridad de Dios. Dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento y la humildad no es un rango humano que sea muy popular en este mundo moderno. No se promociona en los programas de entrevistas, ni se celebran los discursos de graduación, ni se elogian los seminarios de diversidad, ni se nombra por los valores esenciales. Su visión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamiento. Docilidad. Entre los sinónimos que se pueden emplear para referirse a la sumisión es sometimiento, acatamiento y rendición, humillación y obediencia. Las personas sumisas toman una postura de subordinación, acatan las órdenes que les dan sin hacer reproches, aun cuando estén en desacuerdo con lo que deben de hacer. Y yo le voy a hablar a los jóvenes. Jóvenes amados, tengan respeto con las órdenes que les dan sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo no puedo volverme con esa insolencia que tienen muchos y decirle cuatro a mi papá o a mi mamá. Tengo que tener respeto, acatar órdenes, buscar el reino de Dios y su justicia, acatar las órdenes de Dios, y todo nos vendrá por añadidura. Obediencia es una palabra clave en el reino de Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había criado aceptaran su autoridad. ¿Cómo se puede establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Se establece por la obediencia,
Porque no puedes creer en Dios y no obedecerlo. No puedes creer en Dios y no ser obediente. Una persona dice, yo soy obediente, pero dice, bueno, yo elijo a quién le voy a ser obediente. Yo decido qué obedecer y qué no obedecer. Esa persona, pregunto, ¿es obediente o desobediente? Si a veces es obediente, pero a veces es desobediente, entonces es desobediente. Y yo le voy a decir una cosa: la persona desobediente no es apta para el servicio. Yo no puedo servir a Dios con principios satánicos de rebelión. La obediencia es un elemento fundamental para una buena relación con Dios. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ay, pero es que el Señor sabe que yo lo amo. Yo amo a Dios a mi manera. No, hermanitos, aquí hay una afirmación en la palabra. Si yo tengo áreas en mi vida en los cuales estoy desobedeciendo a Dios, soy un desobediente. Y tengo que buscar la manera de alinear mi vida para ponerla en orden con lo que el Señor establece en su palabra. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Jesús jamás desobedeció a Dios, ni una sola vez. Jamás desafió su autoridad mientras estuvo en la tierra. Al obedecer perfectamente, Él permitió que el reino de Dios se establezca en forma absoluta en la esfera de la propia obediencia que Jesús tuvo. Jesús vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Los ojos de Dios están sobre el reino. Así Jesús nos muestra el Padre nuestro. Su oración comienza y termina pidiendo que ese reino se establezca en la tierra, porque Dios, como lo hemos hablado, es el Rey del universo, sobre la tierra, sobre lo criado y sobre la iglesia. Así lo aclara su palabra y así lo creemos. Cantad a Dios, cantad salmos, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones. Está Dios en su santo trono. Y si es cierto, hermanos, Dios lo procesa a uno. Cuando pasan los años y usted ha sido triturado en su voluntad por Dios, yo siempre lo digo, Dios solo me vino a uno. Y usted sabe que eso que usted está haciendo no debe ser. Dios solo le da una orden a uno, y uno, hermanos, muchas veces en contra de la propia voluntad.
soberanía de Dios se refiere al absoluto y total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada, es sin límite, y es el derecho personal de Dios. Dios no es el gobernante de una democracia. Su gobierno y autoridad le pertenece exclusivamente a Él. Y Dios ejercita plenamente ese gobierno en su creación, porque Él es soberano. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y nadie se escapa a su reino. Primero que nada, la soberanía de Dios incluye el hecho que Él ha formado por medio de su palabra todo lo que existe y lo preserva. Él es soberano en que Él dirige y gobierna todas las cosas y hace que todas las cosas sucedan. Entonces estamos claros en esto, que Dios es soberano sobre todo, que Dios decide por sí mismo. Él no tiene que consultarle a usted, Él no tiene que tomarle el parecer, Él no hace votaciones para ver si usted está de acuerdo, si la mayoría está de acuerdo. Eso se llama la teocracia, que es el gobierno de Dios, pero está la anarquía. La anarquía se define como la ausencia o negación de cualquier autoridad. También significa la anarquía la falta de orden, el Estado sin cabeza que lo gobierne, la falta de dirección. Donde hay anarquía hay confusión y hay desorden. Por eso Dios hace un orden dentro de la familia, hace un orden dentro del gobierno, hace un orden dentro de su iglesia, porque el Señor todo lo rige en base a su autoridad. Porque si hay anarquía, hay desorden, hay falta de dirección y hay confusión. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad se refiere a la cualidad del inicuo, designa la maldad, la perversidad, el abuso, la injusticia, es decir, todo lo que es contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra que proviene se traduce en cualidad de justo y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, anarquía e ignominia. La palabra que Pablo usa para iniquidad en este pasaje significa anarquía. Por lo tanto, el espíritu de iniquidad o anarquía es el que se revela contra todo lo que es establecido por la ley de Dios. La iniquidad se define de la siguiente forma: es la desviación de lo que es recto, practicando un hecho de injusticia o un acto que es malo. La iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada contra la autoridad. Es un levantamiento organizado de asuntos para derrocar la autoridad legal. Y es la manera en que Satanás engaña al mundo. Desde los días de la muerte de Jesús hasta nuestros días ha cambiado prácticamente. Ahora dice: haz lo que quieras, nada es malo, lo malo solo es estado psicológico, porque no existe el mal y el bien. Este es un gran desafío que afecta hoy a la familia. Es la ideología que les he hablado del secularismo, que es la tendencia a sacar a Dios de la vida de la humanidad, que arremete contra lo religioso y sobre todo contra el cristianismo. ¿Qué sucede, hermanos? Que ese secularismo
estándares de Dios y la autoridad de Dios. También hemos puesto nuestros objetivos materialistas de placer por encima de Dios y sus leyes. Vivimos en medio de una cultura que se caracteriza por hombres amadores de sí mismos. En ese engaño ha caído la humanidad y aún muchos hijos de Dios están cayendo en tal error de que cada quien hace lo que bien le parece. Nosotros, los que tenemos más tiempo de estar en el camino del Señor, vemos una gran diferencia entre los cristianos de antes y los de ahora. El cristianismo ha perdido su sabor, porque ahora es muy fácil declararse cristiano. Las iglesias están llenas de gente que se declara cristiana, pero no les importa la obediencia a Dios. Las multitudes van a actuar desenfrenadamente sin ley o con ley de una forma violenta. Los alborotos y violencia que están sucediendo en muchos países, y estos hechos no solo ocurren en las calles, sino en todas las ramas sociales. Todo esto nos habla de cómo está creciendo y fortaleciéndose el espíritu de anarquía de modo impresionante en las naciones de la tierra. ¿Quiénes caen presos del misterio de la iniquidad? Abra sus Biblias y busque 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad, 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ¿qué dice? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en iniquidad. Ese espíritu de engaño viene a causa de no tener amor por la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Cada día podemos ver en cualquier sociedad que lo que dictaba la conciencia como pecado ahora es normalidad. Cada vez se ve más normal el homosexualismo, el aborto, el adulterio, los asesinatos, lo inmoral y todo aquello que una vez la ley lo demarcó como malo. Hermanos, hay un río de maldad, de inmundicia, promovido por el Dios de este mundo, por el príncipe de este mundo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Es inmoral la forma en que la gente se está vistiendo. Inmoral. Yo me quedo asustada que para una cita en el hospital médico, yo digo, por decir todos aquí los médicos de verdad, llegan como unos choles cacheteros a una cita médica. He visto mujeres con una minifalda que si se agachan se le ven los calzones, llegar con una chiquita de la mano dándole un beso
Hermanos, la palabra, y aprovecho para decirlo aquí, la palabra nos dice que las mujeres del Señor deben vestir con decoro y con modestia. Está escrito en la palabra. Usted no puede, hermanita amada, menos si tiene un ministerio, imitar la forma en que la mujer del mundo está vestida. Yo me quedo asombrada, a veces veo ciertos programas, a veces de pasada mientras tomo el desayuno, y me quedo asombrada de ver cómo salen algunas conductoras de televisión. Yo digo, pero esa mujer diario las piernas, se le ve todo. Es bárbaro. Digo, los hombres van a tener que andar, como decía mi mamá, con anteojos de cuero. Y la iglesia está invitando, porque no es malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? ¿Quién enseñando los pechos? ¿Por qué es malo eso? Todo el mundo lo hace. Mis compañeras lo hacen, los vecinos lo hacen, aquella lo hace, y aquella que va a una iglesia cristiana y ministra la oración lo hace. Entonces yo lo voy a hacer. Yo quiero decirles que yo, como autoridad de esta casa, estoy en contraposición del vestir indecoroso de los hermanos. Si lo hacen cuando yo no estoy, sepa, no digan, ay no, es que la pastora que alcahuetica, ¿qué es? A ese no le dice, no, hermanos, a veces yo me pongo en la entrada y a más de una le he dicho, eso está muy transparente, eso está muy tallado, eso se le repinta todo, porque hay pantalones inmorales, hay vestidos inmorales y más hay chores de contra inmorales. Pero esto es a raíz de que el alma de los hombres se está quedando presa del misterio de la iniquidad, porque no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Esta anarquía no es simplemente una rebelión contra el gobierno del hombre. El misterio de la iniquidad, hermanos, está en acción, siendo un rechazo total de la verdad que está en Cristo. Es contraria al Espíritu de Cristo. Es un rechazo a la palabra de Dios, a las leyes de Dios, a los mandamientos, y es una rebelión contra las restricciones de la Escritura y contra aquellos que predican y practican la palabra. Ese espíritu de anarquía no va a respetar el estatus social y es como una gangrena que está infectando los corazones de ¿qué? De rebelión. Porque o yo le hago caso a Dios o le hago caso al enemigo. O estoy en obediencia o estoy en rebelión. En la Biblia la rebelión se considera tan grave como la hechicería y la obstinación como la idolatría. La rebelión implica desobediencia a Dios y se compara con la adivinación, una práctica pagana que busca comunicarse con un espíritu. La rebelión y la hechicería, así como la obstinación y la idolatría, son consideradas como pecados graves. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este espíritu de anarquía está muy extendido en las naciones hoy en día. Este espíritu de anarquía se está infiltrando en la iglesia de Cristo. ¿Por qué se está infiltrando?
Como nunca estamos viendo divorcios dentro de la iglesia de Cristo. Como nunca estamos viendo fornicación en la iglesia de Cristo. Como nunca estamos viendo lesbianismo y homosexualismo en la iglesia de Cristo. Como nunca estamos viendo rebelión en medio de la iglesia de Cristo. No se respeta ni la autoridad de los padres, ni la autoridad de los pastores, ni la autoridad tampoco de los jefes. El mundo no solo rodea a la iglesia, busca destruirla. Invade a la iglesia por medio de aquellos miembros infieles que llegan a tener una mente mundana. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy Satanás está usando esta mentira para convencer a las masas de creyentes de que puedan disfrutar de sus pecados sin pagar ninguna penalidad. Se trata de una artimaña demoníaca para levantarse contra la autoridad de Dios y pervertir el evangelio de la gracia de Dios y convertirlo en un mensaje de libertinaje. El misterio de la iniquidad es todo lo que socava la autoridad y suficiencia de la Biblia. Es todo lo que rebaja a Jesucristo y que promete un camino de salvación diferente de la Escritura. La humanidad se deteriora con crisis, con corrupción, con robos, con secuestros, con hogares disueltos y muchas barbaridades. Pero nuestro comportamiento, amada Iglesia del Señor, es amar a Dios, es obedecer, pero con una obediencia no en partes. Con una obediencia total. La obediencia genuina a Dios resulta en bendiciones, claro, porque andar dentro de la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor elección. No se contenten, Santiago 22, solo con escuchar la palabra, porque se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hermanos, alineemos nuestra vida a la obediencia a Dios. Si usted detecta que hay algo en que usted está obedeciendo, arréglelo lo más pronto posible. Yo he luchado mucho en Casa de Bendición, porque hay varias parejas que están en unión libre. Y se los he dicho, cantado, predicado, de todas maneras. Y una de las muchachas que está, porque como que eso viene como de generaciones, que está en esa situación, me dijo: yo no voy a pasar, pero cuando mi esposo me pueda comprar un anillo de matrimonio que valga la pena. Y yo le dije: mire, no importa que sea algo guapinol, usted está arriesgando su salvación. No importa que sea algo guapinol. Aún más les hizo un ofrecimiento: yo les ofrezco que yo los caso todos en un grupo, allá después de que se hayan casado, con un abogado, y hasta les
También le dije eso. 8 citas de registro civil por mes para casar gratuitamente. Yo creo que son 8,000 pesos un papel para nada más. Entonces yo le digo, puede ser su caso, cásese. Porque usted no sabe, volviendo al tema de la semana pasada, cuándo usted va a quedar así. Para como yo veía al Papa en la cara. Bien, se fue en el papamóvil, saludó a todo el mundo, se empezó a sentir mal y ahí quedó. Estaba muy viejito también. Pero se puede quedar un viejito, un jovencito, es un niño. Yo le digo, hermano, rápidamente, arregle lo que en su vida no está en rectitud delante de Dios. Arregle. O sea, para cumplir lo que él misma dijo, que me iba a regañar, arrepiéntase y ordénense. Tal vez no se mueran hasta dentro de 40, 50 años, pero sea agradable a Dios. Agrade al Señor. Agrade. Si me preguntara el secreto para prevalecer 50 años en el ministerio, les diría la obediencia. Claro, no les voy a decir que me saco un 100 total. Ahora sí me saco más 100. Antes el Señor tuvo que ir. Natural. Sin obediencia, usted no va a poder ser agradable delante de Dios. Ni va a poder servir, va a quedar eliminado. Porque los cristianos que están en pecado quedan eliminados para el servicio. Sí, porque quiere un pueblo sano. ¿Y por qué me quitaron la música? Yo no entendí nada. Vamos, Señor. Señor,